Hola y bienvenidos a Tagapla. Hoy vamos a explicar el Saboteur. En primer lugar vamos a explicar el juego básico de Saboteur. Esta sería la distribución del Saboteur. Esta carta sería la carta inicial, que la diferenciamos del resto porque tiene el mismo dibujo por los dos lados. Aquí tendríamos las cartas de personaje que había que repartir entre los jugadores. Y estas serían las cartas de pepita, que son los premios para los ganadores. ¿Cuál es la función del Saboteur y cómo se gana? Hay que conseguir llegar de este punto a la pepita dorada que está en uno de estos tres lugares. Como vemos aquí, la pepita dorada está en el medio. La idea es que no sepamos en qué sitio está la pepita dorada, por eso se cogen estas tres cartas y se barajan hasta que no sepamos en qué lugar está la pepita. Entre la carta inicial y las tres cartas de pepita hay 7 espacios. Tendríamos que colocar 7 cartas de túnel hasta enlazar esto con esto. Las cartas que colocamos siempre tienen que ir en vertical, como la carta inicial. Una vez enlacemos un camino desde la carta inicial a una de estas tres cartas, por ejemplo, siguiendo recto este camino, llegamos aquí, levantaremos. Y si es la pepita, como en este caso, pues habremos ganado y habrá un reparto de puntos. Si no fuese la pepita, pues entonces habría que seguir construyendo hasta encontrarla. Aquí situamos el mazo de robo y a su lado irían las cartas de descarte. Si un jugador descarta cartas, irían aquí en esta posición. Dependiendo del número de jugadores, se repartirán las cartas de la siguiente forma. De 3 a 5 jugadores, 6 cartas cada jugador. De 6 a 7 jugadores, 5 cartas cada jugador. Y de 8 a 10 jugadores, 4 cartas cada jugador. Empezará el turno el jugador más pequeño, el más bajito, y seguirá el turno en el sentido de las agujas del reloj. El mapa no está delimitado, tú puedes construir en cualquier dirección. Si quieres venir por aquí para llegar a la pepita, también puedes. Estas cartas de túneles son para conseguir llegar a las cartas de destino donde estará la pepita. Y como vemos, tenemos cartas de túneles que nos ayudarán, como estas, o que nos impedirán llegar a la pepita, como pueden ser estas. Estos son los 11 personajes que utilizaremos, que se dividen en 7 constructores y 4 saboteadores. La misión del constructor: construir túneles y llegar hasta las pepitas. La misión del saboteador: impedir que se llegue a las pepitas. Cuando se reparten los roles, tú eres el único que sabe el personaje que tienes. Estas serán las cartas de pepitas, que como vemos son amarillas y se dividen en pepitas de 1, 2 y 3 pepitas. Tendremos que barajarlas. Aparte de las cartas de túneles, tenemos cartas de acción. Algunas que sirven para sabotear y otras para ayudar. Cuando tú le pones una carta de este tipo a un jugador, ya sea un pico, una carreta rota o una lámpara rota, significa que ese jugador no puede construir túneles hasta que él u otro jugador le ayuden con las cartas verdes. Cada carta corresponde a una. Tú, para quitar el pico rojo, tienes que usar el pico verde. No puedes quitar el pico rojo con la lámpara verde. Aparte de las cartas verdes, hay otras más especiales que lo que pueden hacer es quitar hasta 2 cartas rojas. Y dentro de las acciones hay 2 cartas que son diferentes al resto. Una nos hará destruir túneles y con esta carta podremos mirar una de las 3 cartas de destino para intentar averiguar dónde está la pepita. Ahora vamos a preparar una partida en el Saboteur. Vale, imaginemos que tenemos una partida con 3 jugadores. Cada uno recibe 6 cartas. Se reparten los roles y empezaría el jugador más bajito. Entonces, en su turno tiene 3 opciones para elegir. La primera sería construir un túnel. Si elige construir un túnel, pondrá un túnel en el mapa, siempre al lado de una carta que ya haya. No puede poner un túnel aquí sin más. Y después robaría una carta de la pila. La otra opción que tiene es jugar una carta de acción. Podría poner un pico delante de otro jugador, quitarse un pico a sí mismo o a otro jugador, destruir un túnel construido o mirar una carta de destino para ver en qué lugar podría estar la pepita. Después de hacer la acción, la carta irá al mazo de descartes y robaremos otra carta. Y por último, la tercera opción que tiene en su turno es, si no puede hacer nada, descartarse de una carta, boca abajo en este caso, y robar otra carta. Una ronda puede terminar de 2 maneras. En el momento que un jugador conecta la carta principal con una carta de destino y se encuentra la pepita, en ese caso se repartirán los puntos entre los constructores. La otra opción para terminar la ronda es que cuando se termine el mazo para robar, los jugadores tendrán que jugar solo con sus 6 cartas. En el momento
en el que vayan jugando y se queden sin cartas en la mano, si no se ha llegado a la pepita, se termina la ronda y ganarían los saboteadores. Ahora el reparto de puntos y cómo ganar en el juego básico. Supongamos que han conseguido llegar los constructores. Entonces se cogen tantas cartas amarillas como jugadores haya. En este caso, 3 jugadores, 3 cartas amarillas. Y el jugador que haya puesto la última carta que hizo que se llegase a la pepita será el primero en elegir. Entonces, supongamos que este es el jugador que ha puesto la última carta. Él miraría las cartas y cogería una. Entonces pasaría las cartas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Este jugador cogería otra carta. Entonces, este jugador pasaría la carta en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero, como tenemos un saboteador, al saboteador se le salta porque él ha perdido la ronda. Y el jugador que puso la carta recibiría al final 2 cartas de pepitas. Las cartas de pepitas no se enseñan hasta el final del juego. Si se da el caso contrario, que es el saboteador el que ha ganado la partida porque los constructores no han conseguido llegar a la pepita, si hay solo un saboteador, recibe 4 pepitas de oro. Si hay 2 o 3 saboteadores que han conseguido ganar, reciben 3 pepitas de oro. Y si hay 4 saboteadores, que no puede haber más de 4, entonces reciben todos 2 pepitas de oro. ¿Cuándo termina una partida de Saboteur? Muy sencillo. Después de jugar 3 rondas, se hará un recuento del número de pepitas que tiene cada jugador y el jugador que más pepitas tenga será el que ha ganado. En este caso, este jugador tiene 7 pepitas, así que este constructor sería el que ganase la partida.